Bienvenidos a todos al tercer podcast de Primeros Datos. Hoy este podcast un tanto distinto porque nos encontramos en esta cuarentena por el coronavirus, este virus que está dando vueltas alrededor del mundo y nos tiene tan preocupados a todos. Pero también estoy con un equipo excelente. Hoy estoy con Franco Vives. Hola Franco. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Un saludo con el codo para todos. Ahí está. Estoy con Agustín Miño. Hola Simon, ¿cómo están? Todo muy bien. También estoy con Tomás Formilla. ¿Cómo andan todo el público? Buenas noches. Bien, bueno, pasamos a comentar un poquito sobre lo que vamos a hablar hoy. Este podcast se va a tratar también, además del coronavirus, que se habla en todo el mundo y es inevitable no hablarlo, vamos a hablar un poco sobre el enfoque económico que eso conlleva y lo que va a afectar en nuestra economía y en la economía del mundo. El episodio pasado hablamos un poco sobre el tema del petróleo y esto que se generó, y hoy vamos a hablar de cómo la economía se ve afectada, pero por una cosa que no esperaba absolutamente nadie. Vamos a tener exposiciones de los 4 participantes que tenemos hoy, que van a ser muy interesantes, y también vamos a tener intervenciones para que esto sea más llevadero. Vamos a arrancar con Franco, que tiene para comentarnos un poco. Te escuchamos. Bueno, buenas noches de vuelta a todos, otro codazo para cada uno. Me toca hablar un poquito más malas que buenas, desgraciadamente, pero vamos a poner la mejor onda. Voy a arrancar con las buenas, así se hace un poco más llevadero. Creo que dentro de toda esta crisis que se está formando, que todavía ni siquiera somos conscientes de lo que se viene, porque si bien la crisis hoy es mucho de salud, se va a venir una crisis económica muy grande. Hay un par de datos bastante interesantes, pero de vuelta, voy a arrancar con la parte un poquito mejor, que yo creo que es una gran oportunidad esta crisis para poder aprovechar el e-commerce y ver hasta dónde puede llegar el home office como una herramienta a futuro bastante efectiva para las empresas que sobrevivan, ¿sí? Sabemos que la crisis va a ser dura, ahora voy a tirar un poco de datos de eso, pero creo que las empresas que se logren adaptar a lo que es el comercio electrónico, que ya hace tiempo viene creciendo de una gran manera, y se suma el home office. Hoy todos los trabajos que se pueden se están amoldando a lo que es el trabajo en casa y buscan ser lo más efectivos, y es una gran prueba para ver cómo va a pasar de acá al futuro. Después, bueno, quería hablar un poco también de los trabajos que se pueden llegar a perder. Todos sabemos que la crisis va a afectar mucho a empresas medianas y a grandes también, no se salva a nadie. Y hay un par de datos de la Organización Internacional del Trabajo que estima que en el mejor de los casos se podrían perder 2 millones de empleos a nivel mundial y en el peor más de 25 millones. Es decir, que estamos frente a una crisis que va a golpear duro. Recordemos que, por ejemplo, la crisis del 2008, aquel que no sepa, en el 2008 hubo una crisis hipotecaria en Estados Unidos muy fuerte. Les recomiendo una película que se llama La Gran Apuesta, que explica muy bien cómo se fue formando. Generó una pérdida de 22 millones de empleos, ¿sí? 2008, una crisis muy fuerte. Y para contrastar un poco de datos, lo que viene pasando a nivel mundial, o más que nada en Wall Street, en los 20 días que se supone o marcan a fines de febrero el comienzo de esta debacle de la bolsa, el cual todos estamos leyendo, en los 20 días que transcurrieron desde que empezó la caída hasta, si no me equivoco, el lunes pasado, cayeron todas las acciones un 25%. Algunos dirán, ¿es mucho o es poco? En comparaciones con otras caídas, esta crisis que mencioné del 2008 tuvo en un lapso de un año más o menos, de 2020 días, sufrió una caída del 52%. Es decir, que esta crisis en 20 días hizo casi la mitad de lo que hizo la crisis del 2008, una crisis muy fuerte. En 20 días hizo la mitad de lo que el otro hizo en 2020 días. O sea, es una crisis. Sí. Una pregunta con esto que vos comentaste. En La Gran Apuesta, que es esta película que habla de la crisis del 2008, cuenta la historia de una persona que se aprovecha de esta crisis para hacer su riqueza, que compra y vende swaps. La vi hace poco, sí. Comento. ¿Vos crees que de este coronavirus, o el panel cree que con este coronavirus haya una posibilidad de aprovecharse haciendo que sea al contrario, o sea, nadar contra la corriente? Y realmente es algo que capaz es poco predecible por una cuestión de que nunca se había vivido una crisis en la cual la gente no consume. O sea, si bien las crisis baja el consumo de la mayoría del mundo, hoy es una crisis en la cual no hay vuelos, no hay hoteles, la gente no está en la calle, o sea, no hay ni siquiera un mínimo consumo.
Es algo que por lo menos en la historia no se vio, o se vio muy pocas veces. Yo no tengo recuerdo de que haya pasado algo así. Sería difícil predecir si alguien puede llegar a aprovecharse de eso. No sé qué opinan los demás. Bien, yo creo que, como en toda crisis, se puede ver el lado positivo, aunque algunos lo traten de buitres o aprovechadores o vivos, como lo llama el actual gobierno, pero no se trata de eso, sino de ver oportunidades laborales o oportunidades económicas grandes, como en la bolsa, por ejemplo, acciones que están cayendo, qué sé yo, de Tesla Motors, que en el futuro, cuando esta crisis, salgamos de la crisis, van a tener un valor totalmente superior. Y no se trata de ser vivo o de aprovecharse, simplemente de actuar con la cabeza, ser inteligente y, como hace cada argentino y cada ciudadano en el mundo, pensar para su propia economía. Nadie piensa en la economía del de al lado. Es algo utópico, que lo podemos decir todos, ser solidarios, pero no es así, no es la verdad. Simplemente hay gente inteligente que sabe cómo se maneja la bolsa y puede, por ejemplo, comprar acciones o hacer algún emprendimiento que en el futuro va a tener buen resultado y a corto plazo se ve como algo totalmente imposible de realizar. Claro, algo más que me gustaría agregar es que hay una frase que es muy muy buena, que es: cada crisis es una oportunidad para empezar de nuevo. Es una frase muy buena que aplica para este momento. ¿Qué estamos viendo? Mucha gente está haciendo trabajos de home office, o quizás mucha gente está viendo la oportunidad para lograr hacer una inversión a futuro o un emprendimiento propio a futuro que le genere rentabilidad y no sea necesario el trabajo en sí, el trabajo presencial, el trabajo físico también, ¿no? Lo que es hoy en día el home office o bueno, los emprendimientos de marketing digital es una muy buena oportunidad para aprovechar que hay tiempo disponible para el pensamiento de nuevas ideas, para hacer pensar nuestra cabeza de cómo poder obtener dinero en tiempos de crisis. Totalmente, concuerdo con todos. Hay una frase que también me gustó mucho y la vengo escuchando bastante, que es: en épocas de crisis hay gente que llora y hay otros que venden pañuelos. Yo creo que quien se ponga a vender pañuelos hoy va a hacer una buena diferencia de acá al futuro. Y creo que también, aprovechando la cuarentena, quien se prepare para el mundo que se viene después de este encierro, de este momento que estamos viviendo a nivel global, va a hacer una gran diferencia. Un dato más que quiero tirar sobre la bolsa es que esta semana la Fed, que es la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos, hizo una inyección de $2.000 millones para sostener esta caída, buscando que no sea tan profunda. Como les venía comentando, es una caída muy profunda en muy poco tiempo, 25% en 20 días, pero realmente el panorama no es alentador por una simple cuestión. No se va a recuperar la bolsa por una cuestión de que la pandemia sigue avanzando. O sea, no hay símbolos, o sea, no hay señales, de que de aquí al corto plazo la pandemia empiece a bajar. Es más, cada vez estamos escuchando más casos y en Estados Unidos recién ahora se están empezando a tomar algunas medidas importantes para tratar de frenarlo. Entonces, hasta que esto no baje, para decirlo de alguna manera un poco más práctica, hasta que la espuma siga subiendo, esto no va a parar. Y por más que la inyección de la Reserva Federal intente frenarlo, yo creo que de acá a unos meses vamos a seguir con esta caída y es difícil predecir cuánto puede llegar a caer. Después, un dato más ya como para ir cerrando, es que el mercado, los que defendemos el libre mercado, sabemos que el mercado siempre se amolda, y un ejemplo muy bueno de eso es que Bacardi, la fábrica de ron, no sé si alguno la conoce, yo nunca tomé alcohol, así que no conozco. Y para los que somos alcohólicos es muy conocida. Bien, me lo comentaron, nunca la probé. La fábrica de Bacardi va a dejar justamente de hacer su bebida alcohólica, reducir su producción para ponerse a hacer alcohol en gel. Hace no muchos días leía de gente que estaba a favor de los controles de precios para justamente mantener los precios del alcohol en gel, ignorando que el aumento de precios significa al corto, medio o largo plazo que el mercado se acomode y empiece a generar más oferta para que luego el precio vuelva a bajar. O sea, son movimientos comunes de un mercado, de entre personas interactuando entre sí. Bacardi va a aprovechar eso, va a producir muchísimo alcohol en gel en sus 8 fábricas distribuidas entre Estados Unidos, México y parte de Europa, para poder abastecer al mercado
en estos momentos en el cual el alcohol en gel es un producto que está escaseando bastante. Y también en Estados Unidos hay un dato muy curioso que seguramente ustedes lo van a aprovechar mejor, es que aumentó de manera muy significativa la venta de balas y de armas de fuego dentro del país norteamericano. Seguramente por las especulaciones de que con el virus y con este avance que se viene dando, la policía, la seguridad pública no pueda contener quizás los hechos delictivos que se puedan llegar a dar en una eventual crisis que se profundice, y la gente va a apostar por defenderse a sí misma. Así que hasta acá, no sé si tienen algo para opinar. Muy buena la iniciativa de Bacardi, ¿no? Que ellos que se dedican a la producción de alcohol puedan también prestarse para esto. También yo lo entiendo también como un gesto, digamos, porque a pesar de que va a ser de gran ayuda, yo también lo entiendo como un incentivo a que diversas empresas que también se dedican a hacer productos con base en el alcohol puedan animarse a esto. Si lo hace Bacardi, que es una empresa grande, ¿por qué no lo puede hacer una pequeña productora? O bueno, también lo entiendo como un incentivo al resto. También, no sé si alguien quiere agregar algo, pasamos a Agustín, que también tiene para comentarnos. Bueno, muchísimas gracias, Simon, por el espacio, y bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por estar escuchándonos. Bueno, les quería comentar sobre la situación que estamos viviendo en los días actuales, sobre, bueno, la imagen del presidente, del capitán Beto, Alberto Fernández. Bueno, todos estamos viendo por redes sociales algunas fake news que andan comentando que la imagen del capitán Beto, como le decimos, o bueno, el presidente, nuestro querido presidente Alberto Fernández, viene levantada. Se ha dicho incluso que tiene un 90% de imagen positiva, lo cual es probable y a su vez no. A ver, mucha gente está bancando las medidas que están tomando, y de verdad que nosotros, inclusive nosotros, hemos apoyado muchas veces las medidas que tomó el presidente Alberto Fernández en la cuarentena obligatoria para aplanar la curva de lo que es el coronavirus. Ya vimos lo que es el caso de España y de Italia, que la curva es muy alta, que hay muchísimos infectados. Y esto, por ejemplo, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, no toma conciencia e incluso ha subestimado el coronavirus, lo cual en este sentido Alberto Fernández ha tomado una muy buena ventaja para frenar la expansión del virus. El problema más que nada viene en el tema económico. Salud y economía no son asuntos separados. Es cierto que para que haya producción y economía se necesita de la salud, pero a su vez también no se puede estar tomando medidas económicas tan duras como el control extremo de precios, y a su vez también el cierre de locales por aumentar el precio debido a las reglas del mercado, que son la oferta y la demanda. Por ejemplo, hoy en nuestra página de Instagram subimos un artículo, una mini descripción sobre una situación que sucedió en Quilmes de una pollería, en la cual, bueno, por la economía inflacionaria que tenemos, se vio obligada a subir los precios, y la intendente de Quilmes, Mayra Mendoza, aplaudió con orgullo el accionar de sus hombres para que cierren ese local. Esto es totalmente absurdo. A ver, deja a empleados en la calle, deja a los dueños sin poder producir y encima sin poder vender. O sea, encima les aplican una multa de 100.000 pesos en mercadería de pollo que va a ser distribuido solidariamente. Inclusive llegamos a ese sentido, a tomar la palabra solidario como una forma de obligar a los empresarios o a quien tiene plata o a quien produce a repartir su mercadería porque aumenta los precios, como si fueran los enemigos del Estado,
y de todos nosotros, que lo malo que la inflación es producida por culpa de los empresarios, cuando en realidad la inflación es en todo momento un fenómeno monetario. Milton Friedman, un gran economista austríaco, lo describió muy bien todo esto en sus escritos, en sus teorías, contradiciendo muchas veces al keynesianismo. Pero ¿qué sucede? Hay un problema en nuestra sociedad que es que esto no... Milton Friedman es alguien no muy conocido, prácticamente desconocido para toda nuestra sociedad argentina principalmente, ya que fuimos educados en las escuelas con el keynesianismo, que si bien el keynesianismo fue la salvación, entre comillas, de la década del año 30, donde después del crack del 29 se necesitó un incentivo de la economía, esta teoría la vemos, o sea, nos enseñan como que Keynes fue el salvador del mundo, cuando en realidad no fue así. Él fue una salvación momentánea. Mismo el propio Keynes describía eso, que a largo plazo estaríamos todos muertos. Quiere decir que sus medidas, él mismo sabía que sus medidas son a corto plazo, no a futuro. Pero acá lamentablemente somos unos cabezas de termo, vamos a decir, y la sociedad aplaude a estas teorías keynesianas en las cuales el gobierno debe decidir inclusive los precios que debe venderse los productos. Bien. Desobedeciendo inclusive las reglas de la oferta y demanda. Esto es un problema más que nada político y social que tenemos los argentinos. No sé qué opinarán ustedes. Sí, creo que Tomás tenía algo para comentarnos también. No, Tomás, perdón. Sí, yo creo que ahí donde, como dice Agus, más allá de la responsabilidad que tenga el gobierno, que más adelante vamos a ir a eso, la gente hoy tiene el poder de cambiar el destino de esta pandemia. Pero el problema es que ese poder está en manos de monos, de gente sin capacidad intelectual. Porque como muy bien dijo Agustín, no tienen educación. La educación argentina es un desastre. Tenemos la vacuna, que es quedarnos en casa, pero la gente no entra en razón, sale a boludear, se pone a charlar en la vereda. Como pasó en La Matanza, que había una cola de 2 cuadras o cuadra y media con la gente charlándose a las caras, por poco se escupían y decían, a ver, contagiame. Más o menos así, de patético era la imagen. Eso no pasó solo en La Matanza, pasó en todo el país, acá en mi ciudad, en ciertos barrios, en todos lados pasó, solo que no se vio porque no están en las zonas céntricas. Pero la cosa es que sí, el 99% nos quedamos adentro. Pero con un 1% que salga a la calle a boludear, no digo de ir a buscar necesidades básicas, urgencia o alimentos, a boludear, después termina contagiando a todo el mundo porque la expansión del virus es exponencial. Si 3 personas en el primer día contagian a otras 3 y esas otras 3 a otras 3 el segundo día, en solo 11 días llegamos al 1.000.000 de afectados, al medio millón de infectados. En solo 11 famoso días. efecto multiplicador. Sí, es exponencial, pero la gente no sabe matemáticas, no sabe cómo funciona exponencial, entonces tampoco lo entiende. El poder que tiene solamente con que haya 3 personas contagiadas. Esto también lo que explicaba un poco Es terrible. Fernández. Recién queremos aclarar que esto lo estamos grabando inmediatamente después de que hable el presidente el día 29 del 3. El presidente un poco también pidió, por favor, a los sectores más vulnerables, pide al sector del conurbano que se queden en sus casas porque él destacó que era uno de los sectores que menos respetó la cuarentena obligatoria. Entonces esto lo sabe, digamos, el presidente y es de público conocimiento, se ve. Entonces él también apuntó un poco el pedido también a esos sectores. Sí, por supuesto, es así como lo dijo, ahí tiene razón. El problema es que está intentando inculcar responsabilidad civil a la misma gente, a la misma sociedad, que tanto el peronismo como el radicalismo, como todos los gobiernos de los últimos 100 años, se encargaron de lavarle la cabeza, de hacerlos parte de la comunidad falsa, porque nadie piensa en la persona de al lado. O sea, crearon generaciones de idiotas egoístas que ahora están intentando que respeten a las Fuerzas Armadas, que respeten a la policía. Se les ríen en la cara. O sea, ahora está bien, no les tiran piedras como hacían antes porque son quienes se están encargando de llevarle comida. Pero así de patéticos son, o sea, en las marchas, no sé, feministas o de izquierda, van a putear a la policía, a gritarles, a decirle de todo, y ahora lo que están llevando comida a la casa son ellos, son los militares, no es ni la Cámpora, ni Albertito Fernández, ni ninguna organización por el estilo. Mismo el otro día, Eve de Bonafini incitó a escupir a las Fuerzas Armadas. La verdad, una falta de respeto total. No, es increíble, pero los peronistas la siguen alabando, la siguen respetando a ese nefasto ser.
Es increíble. Son como unas focas, aplauden todo. Todo lo que sale de la boca de Fernández, porque ahora después cuando haga el resumen de lo que hizo Capitán Beto y el gobierno de científicos, se van a dar cuenta de que es patético y que si lo hubiese hecho Macri, estaría con un tiro en la cabeza prácticamente Macri, por culpa por acto del peronismo directamente. Pero no, como es el peronismo, lo aplauden. Bien, bueno, muchísimas gracias por la intervención. Ahora tenemos a Tomás, que va a cerrar este podcast contándonos un poco, bueno, alguna noticia linda, algo como para no amargarnos. Tommy, tenés. Al final sí vamos a cerrar con algo lindo, pero antes de eso tenemos que desmentir destrozar la figura del 93% de imagen positiva del Capitán Beto y el gobierno de científicos. Bueno, primero, el 23 de enero, nuestro ministro de Salud, Gines, afirmó: no hay ninguna posibilidad que exista el coronavirus en Argentina, dejando totalmente libres los aeropuertos para recibir al virus con los brazos abiertos, como solidarios que somos, solidarios con los parásitos, obviamente. Después, el 2 de marzo, para adelantar un poco más, a ir a los hechos relevantes, el 2 de marzo es el primer caso oficial del coronavirus en Argentina. Pero tranquilo, que en este momento el gobierno tomó medidas. Le solicitó a las aerolíneas declaraciones juradas sobre los síntomas de los pasajeros. O sea, firmando en un papel que no tenés coronavirus o que no tenés síntomas, literalmente, como te podés autopercibir inmune. Después, obviamente, Albertito, dando consejos oficiales, le dijo a la gente que tome bebidas calientes, porque así obviamente se iban a curar del coronavirus. En resumen, nos merecemos el coronavirus, el ébola, el dengue y una bomba nuclear, aproximadamente. Después, el 5 de marzo, nuestro amado ministro de Salud anunció públicamente que es innecesario el miedo al coronavirus. 4 días más tarde, afirma que el coronavirus lo sorprendió y que es más difícil de combatir de lo que parece. El 13 de marzo afirman que el cierre de las escuelas es contraproducente. 2 días más tarde, el 15 de marzo, gracias a incansables esfuerzos de la oposición, lograron suspender las clases. El 17 de marzo, el flamante Capitán Beto en helicóptero sobrevoló uno de los hospitales del Bicentenario en La Matanza, denunciando el abandono de la obra por el gobierno anterior. Pero resulta que el hospital fue paralizado por orden de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner durante su presidencia en 2015. Pero bueno, Alberto, al igual que todo el peronismo, se la pasan repitiendo mentiras. El 18 de marzo cancelan los vuelos de todas las aerolíneas y alaban a Aerolíneas Argentinas. Para que tengan en cuenta lo peligroso que es Aerolíneas Argentinas como cualquier empresa estatal, solo con los 1.600 millones que perdió en 2019 Aerolíneas Argentinas, se podrían haber comprado 1.200 respiradores. O sea, todo lo que es estatismo mata, no cuida, pero bueno, le lavan la cabeza a la gente. El 19 de marzo, la mujer de Máximo Kirchner despidió a 300 empleados del PAMI. O sea, en plena crisis, en plena cuarentena, dejó a 300 familias en la calle. Imagínense qué hubiese pasado si Macri hubiese hecho esto. Pero como le hizo la esposa de Máximo Kirchner, todos calladitos. El 24 de marzo pasamos a esta fecha con los militares en la calle. O sea, pasamos el 24 de marzo con los militares en la calle sin que nadie mueva nada. Todos calladitos, haciéndole caso al presidente y como dice Agus, aplauden como focas los peronistas. Nadie hizo ningún reclamo. Si hubiese pasado con Macri, hubiese hecho un desastre, hubiese hecho una marcha, hubiese hecho cualquier cosa. Después, el 25 de marzo, el actual casi dictador, para algunos, yo no estoy de acuerdo con esa postura, de hecho creo que está bien ponerse una postura fuerte, pero bueno, comparado con lo que hizo Macri, al lado de él es un dictador, se podría decir. Y lo que dijo, lo que no entra por razón, entrará por la fuerza. Pónganse en el lugar de los peronistas con Macri diciendo eso, o sea, lo matan, pero no, como lo dijo Albertito, todos calladitos. Más allá de que estoy de acuerdo, porque es una medida extrema y hay que actuar con cosas fuertes, no como lo que están haciendo. Y bueno, hoy 29 de marzo dijo que se está controlando, cosa que no podemos saber porque las estadísticas no son reales. Tengan en cuenta que en Argentina se están realizando un promedio entre 50 y 90 test por día para ver si dan positivos los casos para coronavirus o no, cuando en otros países, por ejemplo, no sé, en Ecuador tienen 300, en Chile solamente antes de ayer se realizaron 7.000 test por día. Por ende, las estadísticas oficiales del gobierno son falsas, o sea, es el INDEC, solamente que ahora bien dedicado a la salud. No vamos a poder confiar ni ahora ni nunca. Así que hay que dejar de aplaudir como focas a Albertito Fernández y las medidas que está tomando, porque como verán, desde enero lo podríamos haber prevenido y que no haya ni un solo muerto en la Argentina. Y recién ahora están haciendo cosas y todos lo aplaudimos. O sea, esto se podría haber tomado muchísimo antes. ¿Tomamos medidas antes que otros países? Sí, es cierto. Pero teníamos la posibilidad de tomarlo de una manera perfecta, totalmente idealizada y que nadie pierda el trabajo, que no cierren pymes, cosa que va a pasar de ahora en adelante, como muy bien dijeron todos los chicos al principio del podcast.
Así que bueno, hay que intentar ver la verdad y la realidad de manera más objetiva, no dejarse convencer por el miedo y que la primera persona con bigote te hable en cámara y televisión y que eso tú eres Salvador, porque no es así. Como hicieron todos los medios del país, que le pusieron una capa de Superman al presidente en la revista de noticias, si no me equivoco, y en varios otros medios. O sea, no podemos aplaudir a alguien como... ¿Perdón? Super Alberto, le pusieron. El Super Alberto, sí, Super Alberto. El Capitán Beto y el gobierno de científicos. Bueno, y para cerrar, más allá de todo esto, quería dejar un mensaje más tranquilo. Decir, o sea, es cierto, todo el mundo es corrupto, todos los gobernantes también, nosotros también, cada persona en mayor o menor medida. Así que tenemos que ser responsables de las acciones que tomamos y las consecuencias que tienen. No salir a la calle a boludear, no perder el tiempo. Aprovechar esta crisis para aprender diferentes cosas, para estar con nuestra familia, para disfrutar los seres queridos, porque lamentablemente, siendo sinceros, muchos se van a ir. Muchos vamos a perder seres queridos. Esperemos que no, pero es la realidad. Es un virus mortal, aunque tenga una mortalidad baja, aunque tampoco tengamos la estadística oficial, pero va a morir mucha gente. Hay que disfrutar de los seres queridos, disfrutar de los pequeños momentos y hacer lo que a cada uno le gusta, porque como se están dando cuenta, esto que creíamos que era imposible, distópico que suceda, está sucediendo. Hay una crisis que paró el mundo, paralizó a todo el mundo y dejó encerrados a todo el planeta. Los animales ahora están en la calle. Entonces eso nos tiene que servir más para una cuestión espiritual, si se quiere, y hacer lo que a uno le gusta, no hacer cosas por dinero, por orientación política o por lo que sea. Yo personalmente voy a seguir luchando por la verdad, cueste lo que cueste, y en todos mis proyectos. Pero hay que enfocarse en eso, en hacer lo que uno quiere y disfrutar de las personas que amamos, porque se pueden ir en cualquier momento. Una reflexión, Tomás. La verdad que es un mensaje que en estos momentos necesitamos un poco también para calmar los humos, por decirlo así, de tanta preocupación, tanta psicosis, tanta información mala, aplanar la curva, cuidarse, lavarse las manos, alcohol en gel, todo eso, parar un poco, poner los pies sobre la tierra, llamar al abuelo, llamar al tío que está lejos, acordarse que de un momento para otro puede ser que algún día ya no estén, entonces está bueno también para transmitirles esta tranquilidad a ellos. Si te quedaste hasta acá, a este momento del podcast, personalmente quiero agradecerte, en equipo queremos agradecerte, porque significa que te ha gustado o que te ha interesado. Mi nombre es Simón Fernández, esto ha sido por hoy el podcast de Primero los Datos en su tercer episodio. El cuarto ojalá que venga con noticias mejores y si no es así, el quinto lo será. Muchísimas gracias y esto fue Primero los Datos Podcast.